Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diego Experimentos. Vamos a ver 5 tipos de candados que podemos encontrarnos en AliExpress. Vamos a ver sus características y cómo podríamos abrirlos si en algún caso perdiéramos la llave. ¡Comenzamos el vídeo! Y el primero de los candados que vamos a ver es un Master Lock. Este es de combinación de 3 números y tiene dificultad 5 como pone en la caja. Bueno, para las personas normales yo creo que es suficiente para guardar una taquilla o similar. Aquí indicaciones respecto al candado, pero nada importante. Lo importante está por la parte de atrás. Esta pegatina que tendríamos que quitar en un futuro cuando vayamos a usarlo, que tiene los 3 números de las combinaciones y cómo tenemos que hacer el juego de combinaciones para poder abrirlo. Este candado, el Master Lock, es bastante puñetero. ¿Por qué? Porque aun teniendo los números y haciendo derecha, izquierda, derecha, tienes que hacerlo de una manera muy precisa, ¿vale? Yo aquí lo estoy poniendo los números tal como son, pero no lo hago de la forma correcta, así que no se va a abrir el cerrojo. Ahí lo he metido el último y nada, no hay manera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy atentos. Tenemos que dar 3 vueltas, bueno, ponerlo a 0 y 3 vueltas hacia la derecha. Luego ponemos el primer número. Hacia la derecha también, que es el 6. Luego hacia la izquierda una vuelta entera y buscamos el siguiente número, el segundo. Y luego hacia la derecha buscamos el tercer número. Y ahí se abre. Es así, es que no hay otra explicación. Lo he intentado hacer de 1000 formas distintas y no hay manera. Su cierre no es muy robusto, pero sí que es suficiente para que no se pueda abrir fácilmente. Su peso es bastante ligero, solo pesa 80 gramos, es un candado bastante ligero. Y el gancho del cierre es de acero endurecido y son 5,9 milímetros, casi 6 milímetros de diámetro. El punto fuerte de este candado realmente no es su robustez, es que no tiene cerradura, es por combinación y aun teniendo los números es bastante complicado el poder abrirlo. Así que si pierdes la combinación, olvídate de usar las ganzúas convencionales, pero sí que puedes usar las cuñas y por suerte son muy fáciles de fabricar por uno mismo, así que en el siguiente vídeo lo veréis. Deciros que todos los candados que he comprado en AliExpress han sido mediante la plataforma de Letyshops, que es de cashbacks, vamos, que te devuelve un porcentaje del dinero que has comprado y lo puedes retirar tanto por PayPal como por transferencia bancaria. Estamos a punto de comenzar el Black Friday y si no quieres tumultos en tiendas, lo mejor es que te compres las cosas por internet y te aproveches del Black Friday de Letyshops, que ha subido el porcentaje del cashback en muchísimas tiendas. Y para que no se te olvide activar en la tienda que hayas elegido comprar lo que sea, lo mejor descárgate la extensión para el navegador que estés usando. Esta es la página de AliExpress, todo el mundo la conocerá, simplemente en la extensión hemos marcado activar el cashback y una vez activado ya podemos recibir nuestro cashback de nuestra compra. Registrarse, correo electrónico y contraseña, así que ahora no tienes motivo para no empezar a ahorrar con tus compras. Siguiente candado, aquí lo tenemos. Este es, bueno, un típico candado, pero me resultó bastante curioso porque está reforzado. Todo el mundo, mucha gente conoce el truco de reventar los candados con llaves inglesa. Yo tengo un vídeo en el canal donde muestro que es súper sencillo. Pues al estar reforzado esto lo evita, o teóricamente lo tiene que evitar. Las llaves, bueno, normales, tienen 1, 2, 3, 4 y 5 pernos. Bueno, vamos a suponer que es una seguridad estándar, pero nada que no se pueda abrir con ganzúas, eso está claro. Se ve bastante robusto cuando abre, cuando cierra, el mecanismo, lo que es la carcasa, yo creo que está muy reforzado a lo que es la palanca y también el tema de cuñas, pero este es el punto débil, ya que con una simple ganzúa y con bastante maña lo abres sin problema. Por el resto, bueno, pues yo creo que cumple lo que es de robustez mucho más que el anterior, el de combinación. Ahí vamos a hacer un primer plano para ver el seguro
que hace de cierre para el gancho. Tiene uno a cada lado del gancho, pero en esta toma no lo hemos visto. Pero bueno, a mí me parece un candado bastante bueno, ¿de acuerdo? En general, hablando en general. Su peso, evidentemente, 164 gramos, es un candado más pesado, y el gancho tiene de diámetro 6,3 milímetros, tiene 6,4, 1 milímetro más de diámetro que el anterior. Bueno, lo dicho, es un candado muy seguro. El problema que tiene, que se puede abrir con ganzúa, simplemente una ganzúa que podemos hacer nosotros o comprar, y candado abierto. Vamos con el siguiente, que es similar al otro, de hecho es la misma marca, pero es para exteriores. Bueno, es un candado que aguanta la lluvia. Lo que es la llave, veremos que son exactamente iguales estas que las otras, son de 5 pernos. Y bueno, pues lo mismo, está a expensas de poder ser abierto con una ganzúa y un poquito de técnica. Pero bueno, estamos ante un candado mucho más robusto que el anterior. Ahí tenemos la tapa para protegerlo de la lluvia, de la humedad, la intemperie, y que el mecanismo no se oxide y siga funcionando. Está como recubierto de una especie de pintura gomosa que, bueno, le da pues una resistencia extra, pero vemos que lo que es el gancho no está protegido ante el poder abrirlo con las llaves inglesas haciendo palanca. Lo que es el cierre es de bola de acero, tiene uno en este lado y otro en el otro lado del gancho, o sea, es doble. Ahí tenemos la hendidura de ambas bolas donde coincide y hace que quede cerrado. Voy a enseñar el anterior, que no lo había enseñado, para que veáis que también es de 2 cierres. Bueno, ahí tenemos uno y ahí el otro. En este caso no es de bola, es como una especie como de saliente, pero bueno, la función es exactamente la misma. Vamos a volver a este y vemos que, bueno, está súper bien, se ve robusto. O sea, lo que estáis viendo es la sensación que da a la mano, pero ostras, jolín, se nota que pesa. De hecho, es, creo que el más pesado que vamos a ver en el vídeo. Exactamente 268 gramos, viene a ser un poco más de un cuarto de kilo, o sea, una pasada para un candado. El gancho con el recubrimiento 8,8 milímetros y sin el recubrimiento 6,3, bueno, más o menos como el anterior, o sea, lo que es, bueno, de acero endurecido y todo eso, pero el diámetro es como el anterior, o sea, no va a ser más resistente. Pero bueno, es un candado para intemperie. Siguiente candado, vamos a bajar un poquito de escala de robustez, pero vamos a hacer un poquito más difícil su apertura, ya que es una llave tubular con más de 10.000 combinaciones. O sea, esto es para volverse locos, aunque también se puede abrir con ganzúa, ¿de acuerdo? Pero ya es algo más complicado. En la caja viene lo que veis, un juego de llaves, un candado y una especie como de pulsera para llevar las llaves. Bueno, el candado no se ve ni bueno ni malo, lleva una cubierta así de plástico roja y de pernos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no está nada mal, bueno, es lo normal, así que bien, lo que es la seguridad, fenomenal. Tiene teóricamente bloqueo de llave, o sea, la llave no se puede sacar cuando el candado está abierto. Así que no vamos a poder sacarla, aunque queramos, supongo que será para evitar perderla. Tiene 2 cierres, uno a cada lado del gancho, de bola, como hemos visto, la forma, y efectivamente la llave no se puede sacar. Se puede sacar cuando el candado está cerrado, pero una vez abierto no. Esto puede venir bien o mal, depende de qué situación. Ahí tenemos la bola de acero y una especie como de tapapolvo o algo, realmente no sé para qué sirve esta goma, pero se puede quitar fácilmente. Y de hecho este candado, al llevar el cierre de bola de acero, se puede abrir muy fácil con el sistema de las cuñas, o sea que la llave tiene 7 pernos, fenomenal, pero con la cuña estaría vendido. Peso 97 gramos, es un peso bastante ligero, y el diámetro 5 milímetros. Bueno, está, digamos, en un término medio. La goma esta o plástico rojo que recubre, realmente no sé para qué está, supongo que para protegerlo de golpes o algo, pero bueno, no creo que sea rival difícil ante un buen golpazo.
Y vamos con el último candado. Es de combinación, pero en vez de ser circular es con dígitos. En la parte trasera de su caja viene cómo se reprograma, ¿de acuerdo? Tenemos que abrirlo, tenemos que girar una especie de ruedecita para programarlo, reprogramar con los números que queramos, volver a girar en el sentido contrario esa ruedecita y cerrarlo. Ya estaría programado. De todos modos lo vamos a ver cómo se hace, no tiene pérdida, es súper sencillo. El candado, bueno, ahí lo sacamos, no tiene más en la caja, de hecho una caja bastante simple, pero el candado, bueno, visualmente está chulo, es bastante ancho, o sea que para poner cadenas así gruesas va a tener, bueno, un gancho suficiente para poder cogerlas. Inicialmente viene combinación 00000 todo, y ahí tiene como un saliente que indica la combinación que estamos marcando. Si no pones la 00 pues no se puede abrir, así que bueno, vamos a abrirlo para programarlo. Ponemos la 0000 y lo abrimos, giramos un poco lo que es el gancho y giramos este, bueno, vamos a decir tapón, hasta la posición de programación y ponemos 01234, ¿vale? Un típico código que nunca hay que poner. Volvemos el tapón a la posición inicial y cerramos. Ya está reprogramado, ¿de acuerdo? Cerramos y ponemos 00, ahora no abre, y poniendo el nuevo código que hemos puesto, o sea, el súper complicado, ahí sí que se abre. Bueno, ya está. ¿Veis que solo tiene un seguro? Bueno, hay una especie como de saliente, y por el otro lado no tiene nada. Es bastante endeble en este aspecto, pero bueno, el tema de la combinación y que sea programable me pareció pues un punto a favor. 167 gramos, estamos hablando de un semipesado, y el diámetro 6,9, es bastante grueso el diámetro del gancho, pero claro, falla un poco lo que os comento, que no tiene doble cierre, y con la técnica de la cuña pues yo creo que podríamos abrirlo también. Y por último, bueno, esta es la sexta cosa, es una tarjeta de crédito de James Bond. Bueno, James Bond, es súper agente secreto. ¿Qué hay dentro de esta tarjeta que tenga que ver con los candados? Un set de ganzúas, bueno, profesional no, pero bueno, yo creo que hacen su función. Lo importante de las ganzúas no es que sean del mejor acero ni nada, simplemente que el que las esté usando sepa usarlas, ¿vale? Así que con este juego de ganzúas de James Bond podemos abrir muchos candados. De hecho vienen bastantes herramientas que algunas yo no sé usarlas, de hecho solo sé usar una, pero bueno, para los que controlen del tema este de cerrajería dirán, bueno, no está mal, el set no está mal, los hay de mejores, pero tarjeta de James Bond para este tipo de cerraduras, claro, la de llave normal. Así que bueno, dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo enseñando a abrir uno a uno todos estos candados sin usar su llave y sin usar la combinación, o sea, vamos a decir de forma artesanal. Y antes de irte del vídeo, recuerda visitar el enlace que te dejo a Letyshops en la descripción para que comiences a ganar dinero con tus compras online. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.